Una inconsistencia se refiere a la falta de coherencia, contradicción o discrepancia dentro de un conjunto de datos, información o creencias. Es decir, una inconsistencia, se entiende por definición como la falta de consistencia, algo que simplemente no tiene sentido por sí mismo, carece de lógica, y crea contradicciones respecto al tema evaluado. Las inconsistencias pueden ser visibles en varios contextos, como por ejemplo, la lógica, la programación, la filosofía o incluso en la vida cotidiana, y algunas obras ficticias que suelen ser representadas en manga o en anime, no son la excepción, puesto que estas historias son creadas por humanos normales, comunes y corrientes, que suelen equivocarse a cada momento inconscientemente, y que pueden seguir siendo capaces de equivocarse en cada segundo. Esto a su vez provoca que en muchas de estas historias, existan escenas que simplemente no concuerdan con lo que se ha mostrado anteriormente en la obra, no tienen explicación alguna, y carecen de coherencia dentro del mismo contexto de la obra. Pero, ¿a qué nos lleva todo esto? Dentro del mundo de la ficción, se suelen usar muchas de esas escenas a conveniencia para validar un argumento, y se suele ignorar todo el contexto de la historia, aferrándose a dichas escenas para justificar su punto de vista, sin poner como prioridad la coherencia y la objetividad. Esto a su vez nos lleva a hablar del power scaling, en donde una obra ficticia muestra desde sus inicios un determinado nivel de poder, y luego por una mala decisión de su autor, se suele crear una escena en donde se ignora todo lo que se había construido anteriormente, ya sea un error muy sutil o un error muy grave, termina siendo inconsistente con el resto de lo mostrado en la obra y por ende, pierde por completo el sentido común. Pero, ¿cómo podemos diferenciar una escena bien realizada y consistente de una escena mal ejecutada y teniendo inconsistencias dentro de su historia? En este video voy a explicar el método más factible que yo uso para determinar la diferencia entre dichas escenas, y por ende obtener siempre un escalado de personajes objetivo. Y para esto usaré a las 3 obras que más uso en este canal, ya que son las que mejor conozco y por ende puedo manejarlas con bastante claridad. Pero antes de pasar a hablar de estas obras, primero aclararé el orden de prioridad sobre lo que se debe tomar en cuenta para un escalado objetivo. Primero que nada están los hechos mostrados por la obra en cuestión, ya sea en el manga, o en el anime en el caso de que esté confirmado que todas las escenas de este sean canon. Segundo están las palabras del autor de la obra. Y tercero están las palabras de los personajes de la obra. Ahora para demostrar por qué este es el orden de prioridad correcto, pondré algunos ejemplos. Respecto a los hechos mostrados por la obra, este tiene irrefutablemente la prioridad más alta para determinar una inconsistencia, ya que sin importar lo que un autor diga sobre su respectiva obra, si estas palabras las contradicen los hechos de la misma obra en cuestión, las palabras del autor quedarán totalmente anuladas, ya que sin importar lo que se diga dentro o fuera de la obra, es un hecho latente y existente, que no puede ser refutado o cambiado de ninguna manera. Respecto a las palabras del autor, este tiene el segundo puesto en prioridad ya que este no puede contradecir los hechos ya existentes en el manga. Por ejemplo, si un autor dice que un personaje es más fuerte que otro, pero dentro de los hechos de la obra está demostrado que esto no es cierto, entonces se anulan por completo las palabras del autor y se sigue manteniendo lo que ya está mostrado por la obra. Cabe aclarar también que las palabras del narrador son iguales a las palabras del autor, ya que estas narraciones vienen directamente del autor de la obra, queriendo manifestarle algo a su público. Y por último están las palabras de los personajes de la obra, estas palabras se puede tomar como verdaderas, siempre y cuando no sean contradecidas por los hechos mostrados de la obra, o por el mismo autor de la obra. Y aunque no lo parezca, solo existe algo que sí puede contradecir los hechos mostrados por una obra, y estos son los otros hechos que muestra la obra que contradicen los anteriores hechos. Para explicarme mejor, si existe una sola hazaña que le da a un personaje un determinado nivel de poder, pero luego existen 99 hazañas que contradicen esta misma escala, entonces se deben tomar en cuenta las 99 hazañas para darle un escalado objetivo al personaje en cuestión. Tomando todo esto en cuenta, ya es mucho más fácil determinar lo que es inconsistencia y lo que no. Podemos tomar como ejemplo a Kimetsu no Yaiba. Como ya sabrán, en este canal se les da a estos personajes una escala de velocidad muy alta, ya que en esto se involucran los hechos mostrados por el manga y las palabras de la misma autora, pero sin embargo existe una escena en la cual estas velocidades son absurdamente nerfeadas, ya que Muzan se vuelve incapaz de esquivar una explosión y los pilares tardan mucho en llegar a la mansión Ubuyashiki, pero sin embargo, esto se considera como una inconsistencia, ya que ante este hecho irrefutable
latente y existente, que no puede ser contradecido por las palabras del autor, si pueden ser contradecidas por otros hechos ya existentes, y estas son las hazañas anteriormente mostradas por los personajes en toda la trayectoria de la obra, por lo cual, esta es una escena que se consideraría como inconsistente. Ya que en esta escena lo que se quería lograr era un ambiente dramático por la muerte de Uruyashiki, y la reunión de los pilares respecto a la llegada de Musan, aparte de hacer estallar explosivos para mostrar el plan del sacrificio del patrón respecto a la posterior llegada de Musan, por lo cual para lograr esta escena, se tuvo que nerfear el verdadero nivel de velocidad de estos personajes. Como este existen algunos otros ejemplos, pues el Capitán Levi de Shingeki no Kyojin, tuvo que ser nerfeado para lograr un mejor desempeño en el resto de los personajes en la batalla final, y por esto Levi fue incapaz de reaccionar a un movimiento de Zeke, mientras que anteriormente en la obra este podía mantenerse luchando contra varias armas de fuego, esquivando balas en el proceso. Y siguen habiendo muchos más ejemplos de escenas a las que por querer agregarles dramatismo y narrativa terminan nerfeando a sus personajes, por ejemplo Dante de Devil May Cry, siendo superior a la velocidad de la luz por mucho, no pudo impedir que un moribundo se fusionara con Urizen, Yujiro Hanma siendo vencido por una red, mientras que anteriormente había mostrado hazañas de velocidad muy superiores, la manera en la que murió Neji en Naruto, la manera en la que murió Big Mom en One Piece, etcétera etcétera etcétera. Otra cosa que me gustaría aclarar en este video, son los muy conocidos Outliers. Un outlier o valor atípico, es una hazaña que es incompatible con todas las demás mostradas. Un valor atípico suele ser evidente, cuando la hazaña muestra un nivel de potencia que normalmente no muestra dicho usuario, es decir, los outliers siguen manejándose en el mismo contexto que las inconsistencias, pero hay una leve diferencia, y es que en los outliers se bufea exageradamente el nivel de poder de un personaje, mientras que en una inconsistencia dicho personaje puede ser nerfeado o bufeado dependiendo del contexto. Uno de estos valores atípicos lo podemos encontrar en Jujutsu Kaisen, específicamente en el agujero negro de Yuki y la hazaña de Gojo al salir de la prisión confinadora. Muchos suelen darle hazañas de poder equivocadas a estos personajes ya que suelen usar estas hazañas como argumentos, pero por lo explicado anteriormente, esto es inconsistente con lo que se nos muestra en el resto de la obra, puesto que los ataques más destructivos de los personajes ni siquiera pueden abarcar el 1% de una ciudad como lo expliqué en un video anterior, por lo que estas hazañas se contradicen con los hechos mostrados por la obra, y por ende no deben tomarse en cuenta para realizar un escalado objetivo. También podemos tomar la hazaña de Izuku Midoriya en My Hero Academia, en donde despeja el clima de varios países con un puñetazo. Esto es inconsistente ya que anteriormente en la obra Deku jamás ha mostrado un nivel de poder significativamente cerca a este, y por ende esta hazaña tampoco se debe tomar en cuenta para un escalado objetivo. Recordemos que esta escena está exagerada solo porque es el último golpe de Deku usando el One for All, y cuando esto sucede se suelen exagerar dichas escenas, dándole un nivel de poder exagerado al personaje, creando inconsistencias con el resto de la obra, aunque no explicaré esto con mucho detalle, ya que lo dejaré para un video explicando los niveles de poder de esta historia. Dentro de este mundo siguen existiendo varios conceptos, como los agujeros de guiones, los guionazos, las antihazañas, entre otros, pero esto lo dejaré para una segunda parte, ya que si no el video se tornaría muy largo. Por lo que en conclusión, en el caso de evaluaciones o discusiones sobre obras ficticias, como mangas o animes, no es recomendable basar argumentos en las inconsistencias narrativas que puedan presentar. Este tipo de obras suelen estar diseñadas para entretener, transmitir emociones o explorar conceptos creativos, más que para construir universos completamente lógicos o coherentes en todos los aspectos. Por lo que con todo esto dicho, daré el vídeo por terminado. Espero que les haya gustado mucho y no olviden compartirme su opinión al respecto, y como siempre nos vemos en el siguiente vídeo.